¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra literatura? Posiblemente imagines un libro, tal vez alguno que te enseñaron en la escuela, o algún texto que esté inmortalizado en el canon, o tal vez tu libro favorito, o el último que leíste. Cualquiera que sea tu respuesta, casi te puedo asegurar que piensas en un libro y que este libro está, pues, lleno de texto. Sin embargo, en 2018, uno de los premios más importantes de literatura de todos los tiempos, el Booker Prize, se atrevió a pensar en algo un poco diferente. ¿Qué tal si la literatura también puede ser una novela gráfica? Hola, esta es la secta de los libros. Bueno, hoy tengo un nuevo setup, ya tengo nueva silla por fin, entonces ya no va a rechinar. Bueno, si ya viste el título del video, pues podrás ver que la pregunta es si las novelas gráficas son literatura. Y pues la respuesta corta es por supuesto sí, obvio. Pero me gustaría ahondar un poco más acerca de esto. La novela gráfica generalmente se asocia con el cómic, que a su vez se ve como un género menor de arte. Casi siempre se piensa en la novela gráfica como un género menor de arte para una audiencia infantil o juvenil. En el mejor de los casos la novela gráfica se ve como un pasatiempo y en el peor se ve como literatura basura o incluso como si no fuera literatura. En los estudios literarios casi nunca se considera el uso de elementos gráficos, a pesar de que siempre han existido en la literatura. Por poner unos ejemplos, pienso en George Herbert en el siglo XVI, con poemas como El altar, o los textos de William Blake en el siglo XVIII. Estos ejemplos se presentan lamentablemente como anecdóticos en el estudio de la literatura, como si fueran complementarios al texto, en el mejor de los casos, por supuesto, pero casi nunca se estudian como algo por sí mismo. Debido a esto, la novela gráfica se estudia de muchas formas, pero nunca desde la perspectiva de la literatura. Hoy quiero proponer que las novelas gráficas son literatura y para eso voy a utilizar Sabrina de Nick Darnaso. Sabrina de Nick Darnaso tiene una historia muy particular. Nick Darnaso es un ilustrador canadiense, súper interesante en el género, ya muy conocido, sin embargo explotó en el mundo de la literatura después de esta novela gráfica, Sabrina. ¿Por qué se volvió tan importante? Porque fue nominada en el 2018 por el Booker Prize Awards, un premio de literatura anglosajona, el más importante posiblemente de literatura anglosajona, y es la primera vez que nominaron una novela gráfica. El debate, por supuesto, fue enorme con eso, fue un poco controversial la idea, hasta el punto que si uno lee todavía las reseñas de Goodreads, muchas personas no entienden muy bien por qué fue nominada esta novela gráfica. Desde el punto de vista literario, es una novela muy rara de leer y muy incómoda, y desde el punto de vista de la novela gráfica, es muy lenta. Tiene su propósito, yo lo creo, y para mí me parece un texto increíble. Sin embargo, pues es parte de lo complicado de empezar a pensar en la novela gráfica como parte de la literatura. En resumen, la novela Sabrina trata de Sabrina, de su desaparición y posterior asesinato. Seguimos la vida de tres personajes: Sandra, la hermana de Sabrina. Seguimos también la vida del exnovio y un mejor amigo con que el exnovio se va a vivir después de esa tragedia. La novela es un poco lenta, trata del duelo de estas dos personas y como el amigo también está experimentando el duelo de su compañero. Sin embargo, siempre está rodeado este duelo a través de las fake news. Se rumora por ahí que Sabrina pues no murió y que Sabrina es parte de una conspiración gigantesca. Entonces el tema de esta novela, como podrán escuchar a partir de aquí, es pues esta época que en México amamos llamar como de la posverdad, de las fake news. Es muy de su tiempo, esta novela gráfica fue publicada en 2018 y habla abiertamente de qué es lo que estaba pasando en el gobierno de Trump y de cómo la información se estaba esparciendo en ese gobierno. Las cosas han cambiado un poco, sin embargo yo creo que sigue siendo un texto muy vigente y una crítica muy interesante de cómo funciona la tecnología de la información, las redes sociales y cómo funcionan las fake news también. El análisis, de nuevo, es un poco complicado de hacer desde el punto de vista de la literatura, porque pues es una novela gráfica y la gran mayoría de los componentes de esta novela pues son gráficos. Sin embargo, yo creo que pensar el texto como en una combinación entre el texto en sí y literatura es lo que lo hace tan valioso. Y pues por eso quise escoger este texto, Sabrina, para defender la novela gráfica como literatura. Voy a hablar de las ilustraciones,
del subtexto y la referencialidad, y finalmente del silencio en esta novela. Primero que nada, vamos a hablar entonces de las ilustraciones. Como podrán ver de las imágenes, que ya mostré algunas, las ilustraciones son rarísimas, son un poco simplonas. Todo mundo ha dicho que son muy simplistas. Amistades a las que les mostré el libro mientras lo leía decían que parecían como memes de internet. La ilustración es muy sencilla si pensamos en los cómics tradicionales, que son muy dinámicos, que presentan muchísimo movimiento. Estos son muy tiesos. Los dibujos parecen que no se mueven, no es muy claro lo que quieren decir, no es muy clara su expresión en los rostros, lo cual al principio parece ser algo muy incómodo de ver, pero después de un rato tiene muchísimo sentido. Al final de cuentas, este es como una especie de anticómic, porque pues no hay acción, no sucede absolutamente nada que pueda ser como referido a acción, a pesar de que narra un caso muy muy violento. Nunca vemos nada de él, solo lo podemos ver a través del subtexto que viene como alrededor. Esa carencia de imágenes genera interesantemente una expectativa de qué va a pasar, y todo el tiempo estamos esperando de algo va a pasar, algo va a suceder, porque todo lo que se está narrando es extremadamente violento. Sin embargo, las imágenes no se mueven. Entonces uno siempre se queda esperando que algo va a suceder, y de alguna manera eso lo vuelve anticlimático, pero también le da un tono espectacular a la novela. Las personas y las reseñas que he escuchado y que he leído, todas dicen, y yo estoy de acuerdo con ello, que hay una sensación de estrés constante mientras lo leemos, y creo que se logra gracias al tipo de imágenes que se nos presentan. Solo para terminar con esa idea, yo creo que esto no podría generarse a través de solo literatura. Las imágenes en sí es lo que genera esta tensión. En cuanto al subtexto y la referencialidad, está lleno de imágenes, referencias, menciones e incluso ilustraciones que nos hacen pensar en otras cosas y en el contexto en el que se vive. Se hablan de otros casos de teorías de la conspiración, se habla de Sandy Hooks, por ejemplo, se habla, no se dice claramente, pero por supuesto estamos viendo como figuras similares a Alex Jones todo el tiempo. Vemos blogs, todos llenos de sobreinformación en el mundo, vemos videojuegos, y yo creo que todo esto se puede lograr gracias a la ilustración en los cómics. Sin ellas, el subtexto puede existir y por supuesto podría ser funcional, pero gracias a cómo están presentados, digamos, las entradas de los blogs a través de estas ilustraciones, es mucho más fluida la lectura y también nos hace pensar en este mundo digital en el que están viviendo todas las personas. Y también podemos ver desde el otro lado, pues que la otra persona está viendo su teléfono al mismo tiempo. Entonces creo que la manera en la que funcionan las ilustraciones también le ayuda muchísimo a alimentar el texto en sí. Finalmente quiero hablar de el silencio. Es súper interesante cómo se maneja el cómic en sí. Si ya vieron un poco de las ilustraciones, pues están cargadísimas de texto. Parece que al principio, por lo menos, de la novela uno pensaría de, bueno, ¿y por qué no hicieron esto solo un texto? Porque son demasiados diálogos. Es muy incómodo al principio de leer como la imagen que no se mueve y un texto gigantesco, y luego vamos a otro texto gigantesco y otro texto gigantesco. Empieza a cargarse de sentido, sobre todo en varias escenas donde pues no pasa absolutamente nada. El silencio y imágenes completamente vacías, sin acción, llenan toda la novela gráfica, llenan todo Sabrina. Y yo creo que le da un efecto muy muy interesante a la tensión misma y a lo incómodo que ya había mencionado previamente. A pesar de que en estos momentos donde no hay imágenes y únicamente se ven como las figuras de los personajes pues en completo silencio, la interpretación y la tensión se incrementa. Conforme va creciendo la novela, empieza a crecer también un sentimiento de paranoia en los personajes y por supuesto también en el lector. Y este silencio, estas imágenes donde no pasa absolutamente nada y solo vemos como un cuadro de algo, pues generan aún más tensión. Para mí ha sido uno de los mejores textos que he leído este año. Qué bueno que lo leí al final del año y pues lo recomiendo muchísimo. Lo que quería mostrar aquí de una manera muy sencilla es cómo la novela gráfica es primero que nada literatura, pero como novela gráfica también se tiene que interpretar como una novela gráfica. No sería válido únicamente pensar en el texto en sí o únicamente pensar en las ilustraciones. Creo que ese es uno de los problemas que he visto en los análisis de Sabrina. Generalmente se van por un lado o por el otro y no piensan en cómo ambas cosas se complementan en la novela gráfica. Y eso es lo que para mí me parece más valioso de Sabrina, que es una de estas como grandes novelas gráficas que logran implementar ambas cosas y de una manera muy original. Leía que
que Sabrina es como una especie de cómic para gente que no lee cómics. Y pues en sí yo también lo creería, pero también creo que es una aproximación muy buena tanto al mundo de los cómics como a la literatura de ambos lados, lo cual pues genera algo muy muy especial y por eso mismo yo considero que Sabrina es literatura y deberías tú también considerarlo. O bueno, tal vez no. Cuéntame en los comentarios qué opinas de Sabrina. Espero que puedas encontrarlo. Es un poco complicado de conseguir, la verdad. Y pues eso sería todo. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con todas las personitas que conozcan. Además, no olviden dejarnos aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye.